El Papa Francisco, con sus declaraciones esta semana, le puso el cascabel al gato de la discusión sobre los límites de la libertad de expresión a propósito del atentado que hace 8 días sufrió el semanario crítico francés Charlie Hebdo. ¿En qué momento la crítica, la manifestación de las ideas, lo que alguien tiene derecho a expresar, se puede convertir en una ofensa para alguien que profese una religión distinta o tenga valores diferentes o pertenezca a una cultura o a una civilización diferente del que está haciendo uso de su libertad de expresión? Este es un tema que no es nuevo, que no es fácil de solucionar. Son fronteras movibles que van cambiando según épocas, según culturas, según civilizaciones, según acuerdos, pero que en todo caso siempre son motivo de alerta, porque la libertad de expresión, como usted sabe, es uno de los pilares para poder ejercer muchas otras clases de libertades, como las libertades políticas, sociales, etcétera. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. Vamos a ver algunos datos y regresamos a discutir en este programa en el que, ya sabe, todo se puede cuestionar siempre que se ponga a debate, a discusión, a la mirada y al punto de vista diferente y distinto entre la pluralidad y la diversidad que siempre enriquece las propias discusiones. Vamos pues a ver algunos datos y regresamos aquí al foro a tener nuestra discusión de este ya viernes. El atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo recuperó la antigua tesis del choque de civilizaciones que Samuel Huntington lanzó para predecir hace más de una década que los principales conflictos del futuro serían por motivos culturales o religiosos, más que económicos o ideológicos. Las migraciones de países africanos y árabes, muchos de ellos islámicos, serían en buena medida caldo de cultivo de la confrontación con la civilización occidental en el corazón de las principales ciudades europeas y antiguas metrópolis coloniales. El ataque, reivindicado ya por el extremismo islámico de Al-Qaeda, se cebó en una ciudad emblemática de la cultura occidental y cuna de los derechos humanos, París, y tuvo como blanco precisamente la libertad de expresión. El relanzamiento del choque entre el Islam y Occidente ha puesto otra vez en primer plano las diferentes visiones y valores entre ambos mundos, así como los límites de la libertad de expresión y particularmente hasta donde la crítica o la sátira puede calificarse como un insulto para los que profesan una fe o una religión distinta a la judeocristiana o el laicismo de Occidente. No obstante, la condena por el uso de la violencia para resolver el conflicto cultural y pretender ahogar a la libertad de expresión recibió una condena unánime, comenzando por países y comunidades árabes como Irán. Posiciones. Número 1. El Papa Francisco aseguró que si bien la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, tiene un límite y que es el de no ofender. No se puede provocar, no se puede insultar la fe de los demás, no se le puede tomar el pelo a la fe, no se puede, puntualizó. Número 2. El presidente Barack Obama dijo que Francia es el aliado más antiguo de Estados Unidos y ambos países se han mantenido unidos en la lucha contra los terroristas que amenazan nuestra seguridad compartida y al mundo. Número 3. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó que el ataque a Charlie Hebdo, palabras de condolencia y apoyo a los familiares y allegados de los fallecidos y deseado una pronta curación a todos los que han sufrido a manos de los extremistas. Número 4. La canciller alemana Angela Merkel expresó su más rotunda condena por el atentado, que calificó de ataque contra la libertad de prensa y expresión, dos puntuales de la sociedad democrática. Número 5. Irán condenó la publicación este miércoles de una caricatura del profeta Mahoma en el último número de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, calificándolo de insultante e hiriente para los sentimientos de los musulmanes. Condenamos el terrorismo en todo el mundo, pero al mismo tiempo condenamos este gesto insultante de la revista, afirmó la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Marie Afkam, tras la publicación del primer número de la revista tras el atentado de la semana pasada. Ahí tiene la portada con la que salió la revista satírica francesa, lo acabamos de pasar después del atentado, con el que reaparece una semana después y como le comentaba en la introducción,
después del atentado, quien parece ponerle un poco el cascabel a la discusión, que desde un principio se originó, pero quizá no con el matiz que implica la declaración del Papa Francisco, que es, desde su punto de vista, reconociendo que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero al mismo tiempo mete un matiz diciendo, pero tampoco se trata de insultar. Creo que esto da justamente un encuadre y motivo adicional para la discusión sobre un tema que, como le decía, es viejo, es antiguo, y es ¿dónde están los límites? ¿En qué momento la libertad de expresión empieza a colisionar con otros derechos o con otros valores? O, como decía, por ejemplo, Irán también, tras condenar el atentado, hizo un señalamiento diciendo que, no obstante, no debía producirse ese acto de violencia y lo condenaba, estaban afectando los sentimientos de los islámicos. Y para discutir, para entrarle, para analizar sobre todo este tema tan controversial, me acompaña hoy y me da mucho gusto Esther Chabot. Esther, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José. Esther Chabot es articulista de este periódico, de esta casa editorial de Excelsior, y además, bueno, ¿cuántos son? 30 años. 30 años me decías que llevabas 29 como... 29 años como articulista de Excelsior, y ella es, usted la conoce, es especialista en temas del Medio Oriente. Muchas gracias, de verdad, por haber aceptado la invitación, Esther. No, al contrario, un placer estar aquí. Hay muchas cosas que hablar sobre este tema. Tú eres un especialista en Medio Oriente, pero me gustaría empezar justamente por el punto donde el Papa Francisco pone la discusión. Y es, a ver, ¿dónde pueden estar, digamos, los límites de la libertad de expresión? Desde luego, en todos los países los hay. Nosotros tenemos límites, ¿no? El no calumniar es un límite. No mentir sobre los otros, no desprestigiar, etcétera. Esos son límites, digamos, marcados en nuestra ley. Pero cuando eso lo queremos llevar, por ejemplo, a civilizaciones que tienen confesiones distintas, religiones distintas, estoy pensando en el Islam y Occidente, obviamente, valores distintos, aproximaciones distintas e incluso confrontación, es o parece ser un terreno muchísimo más escabroso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, efectivamente se trata de una discusión muy compleja y que creo que a medida que pasen estos días se va a ir volviendo cada vez más complicada. Es cierto que cada país impone dentro de su legislación los límites hasta los que puede llegar esa libertad de expresión, y quien traspase esos límites es sujeto a algún tipo de sanción, ¿sí? Claro. Por supuesto que traspasar los límites de la libertad de expresión jamás sería aceptable que provocara una cuestión como lo que sucedió hace una semana, de entrar y tirotear y matar a los periodistas. O sea, esto ya linda, no solamente linda, sino que es francamente criminal, es francamente delictuoso. Sin embargo, creo que sí es pertinente la discusión acerca... Es terrorismo, ¿no? Es terrorismo, por supuesto, y además el hecho de que se haya dado el otro atentado dentro del supermercado, en donde ahí no había cuestión de libertad de expresión o no libertad de expresión. O sea, se trataba simplemente de tomar rehenes específicamente en un barrio judío y victimarlos, pues nos habla de que se trata pues de una ira islámica que se está manifestando en primer término en contra de los periodistas o del Charlie Hebdo, que ha sido un órgano muy militante en cuanto a la sátira y a la burla y a la ironía, pero por otro lado como que los alcances de esta ira, de este enojo, de esta revancha, de esta necesidad de confrontarse con la cultura occidental va mucho más allá del periodismo, de la libre expresión, y abarca otros espacios de la realidad social. Por eso es que también se vuelve mucho más complejo. Pero ¿en qué momento? Porque es difícil dar ese salto. Evidentemente la libertad de expresión es uno de los pilares del sistema de derechos humanos de Occidente, nadie lo pone en duda, pero no necesariamente son temas o valores o entonaciones que se compartan en otras culturas, particularmente el Islam, pero no solo ahí, sino quizá en otras. ¿En qué momento una expresión, como dice el Papa Francisco, puede convertirse en una expresión que sea un insulto o hiera los sentimientos de gente de otra cultura? A mí me parece que simplemente con sentido común habría que ver que cada nación tiene la necesidad
de legislar y ajustar estos parámetros a partir de los cuales juzga hasta dónde llega la libertad de expresión en función de sus propias condiciones particulares. Por darte un ejemplo, Alemania, que es un país que sabemos que tuvo toda la experiencia del nazismo, en la actualidad, en función de todo este ajuste de cuentas y toma de conciencia de lo terrible que fue el Holocausto y la Guerra Mundial, señala como delito el publicar o declarar afirmaciones que nieguen la veracidad histórica del Holocausto. Entonces, bueno, esto Alemania lo decide, ¿por qué? Porque tiene una historia peculiar que en cierta forma lo obliga a dictaminar esta prohibición, porque pues su pasado lo condena, ¿sí? En el caso de Francia, por ejemplo, pues las cosas con la comunidad musulmana tan grande con la que vive, a mí me parece que efectivamente habría que, a partir de todo esto que ha ocurrido, repensar muchas veces cuál es el objetivo del mensaje periodístico, si es ironía o si es incitación, porque hay una diferencia muy grande entre ironizar, satirizar, burlarse, aunque sea de manera leve o a veces de manera ofensiva, o por otro lado también hacer incitación al odio racial, que bueno, esto sí está determinado por la ley francesa como un delito. Incitación o apología de la violencia está tipificado en muchos códigos. Sí. Pero yo me pongo a pensar, a ver, un ejemplo a bote pronto, tú que sacaste el tema alemán, caricaturas que por ejemplo ridiculizaran a los alemanes, vinculándolos con su pasado nazi o tachándolos de racistas o de xenófobos, a propósito, por ejemplo, de alguna política de migración, ¿eso podría llegar a convertirse en un insulto y ser visto como un traspaso de la libertad de expresión? Por el público alemán liberal y democrático y demócrata, probablemente no. Por la gente que tiene callos que le pisen en el sentido de seguir simpatizando con las corrientes nazis, pues probablemente sí le afecte, pero creo que no tiene más remedio que aceptarlo, ¿sí? O sea, yo creo que se trata de una cuestión de equilibrio y de balance, ¿sí? A ver, por ejemplo, una sátira a la Virgen de Guadalupe. Bueno, en el caso de México ¿Se podrían sentir heridos? Aquí bueno, han cerrado exposiciones. Sí. Bueno, hace unos 20 y tantos años hubo todo un escándalo en el Museo de Arte Moderno por una situación como esas. Así es. Y bueno, hubo como que manifestaciones, protesta, gritos, sombrerazos, pero la cosa no llegó a que llegaran a casa del pintor y lo ajusticiaran a tiros, ¿no? O sea, como que también hay niveles en los de reacción en los que uno podría decir que la protesta cobra mucho mayor legitimidad, y hay niveles de agresión y de protesta que francamente se convierten en algo mucho más grave todavía que la ofensa que quieren cobrar. Siempre hay que tomar en cuenta el contexto, y te propongo que hagamos un corte comercial que me están pidiendo y regresemos a platicar un poco esto, pero ya en el contexto, digamos, del viejo tema del choque de civilizaciones entre Occidente. Esto desde luego ha recuperado la vieja discusión sobre el choque de civilizaciones, y decía Huntington, el que lo lanzó ya hace casi una década, que los conflictos del futuro iban a ser sobre todo de carácter cultural y ideológico, religioso. Y religioso, mucho menos incluso ideológico en términos, por ejemplo, de revoluciones socialistas o capitalistas del siglo XX, o económicos, que lo que iba a privar iban a ser los conflictos culturales. Bueno, efectivamente creo que el caso de Europa y el caso de este estallido del fundamentalismo islámico en el mundo está corroborando que se trata de un asunto que efectivamente hay que ponerle muchísima atención, porque hoy por hoy se está convirtiendo como que en el eje de las confrontaciones que estamos nosotros presenciando desgraciadamente todos los días. Si nosotros abrimos un periódico en la página internacional, vemos que el Boko Haram en Nigeria arrasa aldeas enteras, mata miles de personas, y aquí estamos hablando de que está asesinando Boko Haram a musulmanes que no se ajustan a
el tipo de Islam que estas agrupaciones sostienen que es la correcta, ¿sí? El tipo correcto, ¿sí? Entonces, se trata del Boko Haram, se trata en Irak y Siria del ISIS, se trata también de Al-Qaeda en el Yemen enviando este tipo de terroristas o dándoles apoyo para que en territorio europeo también realicen atentados terroristas. Y bueno, creo que efectivamente es muy notable que hoy por hoy constituye este fenómeno una de las grandes preocupaciones internacionales. Ahora, hay un agravante y es que la migración ha hecho que esta confrontación no se dé solamente entre regiones y países que pueden estar distantes miles de kilómetros, sino que se está produciendo o reproduciendo al interior de las grandes capitales de las antiguas metrópolis coloniales, París, Berlín, sí, incluso, Bélgica. Incluso en países europeos que no fueron coloniales. Que no fueron metrópolis, sí. Desde luego. Y ahí lo que preocupa, y ese es una de las dudas que deja esto, es si también hay cierta razón sobre el reclamo de que algunas publicaciones, algunas caricaturas, algunas críticas pueden generar, digamos, sentimientos de estigmatización de los árabes e islámicos, porque hay que decirlo, los primeros que salieron a condenar en París el atentado fueron justamente los grupos islámicos que viven en París, y seguramente por eso, perdón, porque saben que el riesgo de persecución, de estigmatización, de discriminación, también hacia ellos, que realmente además se trata de poblaciones con pocos recursos, vienen los bolsones conurbados de las grandes sí, mira, ciudades. Yo creo que, digamos, se trata de dos asuntos. O sea, por un lado está este fenómeno que comenzaste tú a describir, de que efectivamente la población musulmana ha ido migrando en cantidades muy importantes, por ejemplo, hacia el continente europeo. Hoy por hoy se calcula que cerca de 15 millones de musulmanes viven en Europa. En Francia se habla de 5 o tal vez un poquito más de 5 millones. Y el resultado de esta convivencia es problemático, francamente, debido sobre todo a que a partir de la década de los 80 comenzó dentro del mundo musulmán a expandirse una versión del Islam radical impulsado por los ayatolas en Irán y después tomado en su versión sunita por ciertos sectores de Arabia Saudita, de Pakistán. Al-Qaeda se mueve por esos territorios y finalmente como que esta ideología o esta religión radicalizada y regresada presuntamente a sus orígenes con todo su rigor, va a convertirse un poco en la bandera que le da identidad a ciertos sectores de las juventudes musulmanas que viven en Europa y que toman esa camiseta como parte de su manera de expresar su rebelión ante condiciones que ellos presumen que son injustas en cuanto a su inserción social. Entonces, aquí lo que estamos viendo pues es como que la adopción de esta ideología radical como una forma de autoafirmarse en una sociedad que les resulta relativamente ajena, pero que sus padres y sus abuelos de esta juventud no tuvieron problema en integrarse con esta sociedad. El caso es que si hoy existe esa necesidad es también mucho por toda la influencia de esta religiosidad radicalizada que se ha convertido en mainstream, como dicen, dentro del mundo musulmán, a pesar de que muchos millones de musulmanes no coincidan con esa línea. Y realmente uno puede decir que más musulmanes están muriendo día con día a manos de estas agrupaciones radicales que occidentales, por supuesto. Ahora, tratando de encuadrar un poco el conflicto, porque el conflicto se hace de razones, pero también de sentimientos y de percepciones. Y si, como tú dices, hay esta percepción, o puede haber dentro de algunos grupos de jóvenes que viven en las ciudades europeas, musulmanes que viven en las ciudades europeas, la sensación de ser dominados, de ser finalmente marginados.
y además convertidos a formas y reglas y formas de relación y a una cultura distinta a la de ellos. Yo sé que fueron por voluntad propia o a lo mejor como consecuencia de que sus padres estaban ahí, pero en cualquier caso, esta sensación de opresión o de ser convertido a otra cosa, ¿no tendría que dar lugar, digamos, al desarrollo de otro tipo de sensibilidades? Por parte de la sociedad receptora, en este caso de los franceses, por ejemplo. Bueno, mira, yo creo que ha habido mejores manejos y peores manejos de las poblaciones musulmanas que viven en naciones europeas, ¿sí? Ahora, todo depende también muchas veces del volumen de esas poblaciones. Cuando nosotros hablamos de que en Francia hay 5 millones, se trata realmente de una cantidad que rebasa una cierta cifra crítica en donde hay una autopercepción ya de constituir mayorías en determinadas zonas y en determinados barrios, lo cual les hace ser mucho más agresivos y asertivos en cuanto a sus demandas de conservación de sus valores, aun cuando estos estén contrapuestos a los valores generales de la sociedad. Y hay casos que son muy difíciles, por ejemplo, de determinar por dónde legislar. Te voy a dar un caso tremendamente extremo. Por ejemplo, el tema de la práctica de la ablación del clítoris femenino, ¿sí? Que en algunos sectores solamente del mundo musulmán constituye una práctica rutinaria, ¿sí? Es algo prohibido, por ejemplo, por las legislaciones europeas. Que defiendan, todas las que defiendan los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Lo estoy poniendo en ejemplos extremos, ¿no? Pero entonces, aquí dentro de una situación como estas, inevitablemente viene un conflicto y un choque muy fuerte, porque se trata de una práctica que, de acuerdo a los más profundos valores de la civilización occidental y de respeto a los derechos humanos y a la integridad de los individuos y de las mujeres, es algo imposible de ser aceptado. Y cuando del otro lado hay quien te dice, es que se trata de mis usos y costumbres, está claro. Bueno, entonces, y esto es un fenómeno que también vivimos aquí en México. Ahora, con minorías, por ejemplo, en el sureste del país. Todo clarísimo. Bueno, y no solamente ahí, puede haber desde prácticas casi de lesa humanidad contra las mujeres, matrimonios forzados, ventas, etcétera. Pero déjame entonces regresar a la afirmación del Papa Francisco. Tú estarías entonces en desacuerdo, decir esto de cuidado, porque sí está bien la libertad de expresión, pero cuidado, no insulten a los que puedan ser o pensar o sentir diferente. Mira, yo no te puedo contestar esta pregunta con contundencia, ¿sí? O sea, yo creo que la libertad de expresión es un principio fundamental de la civilización humana, ya no solamente de la civilización occidental, de la civilización humana y de los valores de la democracia. Y creo que se debe defender a toda costa. Ahora, pienso que hay matices y hay situaciones que merecen ser analizadas y reflexionadas de una manera muy sesuda cuando ofrecen este tipo de escenarios tan problemáticos. O sea, yo no creo que las cosas se puedan resolver simplemente diciendo a toda costa vamos a decir todo lo que queramos, o del otro lado a toda costa vamos a atacar todo lo que nosotros consideremos que sea negativo. O sea, creo que si estos musulmanes, inevitablemente toda esta población musulmana va a seguir viviendo en Europa, ¿sí? Y va a seguir constituyendo parte de la ciudadanía francesa, inglesa, danesa, sueca, la que sea. Se tienen que encontrar equilibrios y se tienen que llegar a acuerdos de tal suerte que estas chispas no se conviertan en incendios como el que ocurrió la semana pasada. Condenables además en cualquier caso, porque independientemente de las diferencias, no se resuelven de manera violenta. Ahí estamos, creo que es en ese punto, sí estamos de acuerdo, muchas gracias. Por supuesto, estamos de acuerdo, y además, digamos, ver que la problemática va mucho más allá del tema de lo que afecta a la libertad de prensa a los musulmanes. Se trata de que hay patrones de valores en muchos otros aspectos, por ejemplo, en el aspecto del lugar de la mujer y del trato a la mujer, en donde las dos civilizaciones circulan
por carriles muy diferentes. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Esther Chabot, por haber estado con nosotros. Se nos agotó el tiempo, se fue rapidísimo. Este es un tema que consume. Todavía nos quedaron otros ángulos que poder abordar, pero ahí los vamos a seguir tratando. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos próximo lunes aquí 7:30 desde la esquina de la información, y mientras tanto, pásenlo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.